El embajador David Harrison se ajustó su atuendo diplomático formal por tercera vez cuando el transbordador se acercó a la estación de investigación remota que orbita Kepler 186f, preguntándose si el primer contacto oficial de la humanidad con el colectivo esteriano iría mejor de lo que sugería el informe preliminar. Los materiales informativos habían sido frustrantemente vagos sobre la cultura y la apariencia de Citeran, mencionando solo que eran humanoides y poseían características fisiológicas distintivas que cumplen importantes funciones sociales. 5 minutos para atracar, anunció el Dr. Jennifer Walsh, su ayudante diplomática y xenobióloga desde el asiento del copiloto. Recuerde, los Citerans han aceptado esta reunión bajo protesta de sus facciones conservadoras. Estamos entrando en un campo minado político. Maravilloso, murmuró David, revisando sus notas por última vez. Nada como llevar a cabo diplomacia con una especie que está fundamentalmente dividida sobre si quieren hablar con nosotros. La estación de investigación era una construcción conjunta de Citeran humano construida específicamente para estas negociaciones en un espacio neutral entre las dos civilizaciones. Mientras su transbordador atracaba, David podía ver los barcos Steran a través de las ventanas panorámicas. Elegantes barcos que parecían cambiar de color como el aceite sobre el agua, sus agujeros cubiertos de patrones que le recordaban a escamas. La esclusa de aire se abrió para revelar a su escolta, un hombre Citeran cuya apariencia le hizo entender a David por qué las sesiones informativas habían sido redactadas con tanto cuidado. Como los humanos en estructura básica, pero su cuello y partes de su rostro estaban cubiertos de lo que parecían ser escamas que cambiaban de azul profundo a plateado a medida que se movía. El efecto fue hermoso y extraño, marcándolo claramente como no humano sin dejar de ser familiar de alguna manera. Embajador Harrison, el Citeran dijo en inglés acentuado pero claro, soy el consejero Tyron. Te acompañaré a conocer a nuestra reina. Por favor, comprenda que esta reunión no tiene precedentes. Me siento honrado por la oportunidad, respondió David, notando la forma en que las escamas de Tyron se oscurecían mientras hablaba. Aparentemente, los cambios de color reflejaban estados emocionales, aunque David no tenía idea de cómo interpretarlos. Caminaron por pasillos que mostraban claras evidencias de construcción conjunta con principios de ingeniería humana adaptados a las sensibilidades estéticas esteranas. El resultado fue un espacio funcional que se sentía casi orgánico con líneas fluidas y una iluminación suave que parecía emanar de las propias paredes. Una advertencia, dijo Byron mientras se acercaban a lo que parecía ser la cámara principal de la conferencia. Nuestra reina ha soportado mucho en sus esfuerzos por establecer contacto con su especie. Su apariencia puede ser un shock para la sensibilidad humana. David frunció el ceño, preguntándose qué podría significar eso. Aprecio la advertencia, pero estoy seguro de que sus palabras murieron cuando se abrieron las puertas de la cámara y echó un primer vistazo a Queen Velon del colectivo Citeran. Se paró con una postura perfecta en el otro extremo de una mesa de conferencias cristalina, vistiendo túnicas que lograron ser elegantes y prácticas. Su porte gritaba realeza desde la forma en que sostenía la cabeza hasta los movimientos precisos de sus manos. Pero fue su rostro lo que hizo que David recuperara el aliento, no por la belleza, sino por la evidencia obvia de desfiguración sistemática. El lado izquierdo del rostro de la reina Valen estaba cubierto de cicatrices deliberadas que parecían haber sido infligidas con precisión quirúrgica. Donde las escamas deberían haber brillado con la misma belleza iridiscente que había visto en Tyron, solo había manchas grises opacas que hablaban de quemaduras químicas o tratamiento con ácido. Su ojo izquierdo estaba parcialmente oscurecido por tejido cicatricial y la descamación a lo largo de su cuello en ese lado había sido dañada sistemáticamente. Pero fue su expresión lo que realmente conmocionó a David, no el dolor o la vergüenza, sino el amargo desafío mezclado con una rabia cuidadosamente controlada. Entonces, dijo la reina Valen, su voz llevaba la nítida autoridad del mando absoluto a pesar de su subyacente filo de dolor. Eres el embajador humano que viene a negociar con el colectivo Citeran. Dígame, embajador Harrison, ¿sus informes preliminares me describen como hermosa? ¿Hablan sus xenobiólogos de la estética elegante de mi especie? La pregunta era claramente una trampa cargada de años de daño acumulado y maniobras políticas que David no entendió completamente. Podía sentir al Dr. Walsh tenso a su lado, probablemente preparando el control de daños para cualquier error diplomático que estuviera a punto de cometer. David miró directamente a la reina Valen, encontrando su mirada a pesar del obvio desafío en su postura, y sonrió. No la sonrisa diplomática práctica que perfeccionó durante años de negociaciones, sino una expresión genuina de calidez y respeto. Su Majestad, dijo simplemente, veo a una líder que ha soportado tremendas dificultades por el bien del futuro de su pueblo. Ese tipo de fuerza siempre es hermosa.
El silencio que siguió fue tan completo que David pudo escuchar los sistemas de soporte vital de la estación zumbando de fondo. Las escamas restantes de la reina Valen cambiaron a través de una rápida secuencia de colores, sorpresa, sospecha y algo que podría haberse esperado antes de volver a su gris opaco anterior. «Sonríes», dijo finalmente, su voz cuidadosamente neutral. «¿Por qué sonríes cuando me miras, humano? Tu propia especie premia la perfección física. Seguramente encuentras perturbadora mi apariencia. Sonrío porque me siento honrado de conocer a alguien que claramente antepone los principios al costo personal», respondió David, acercándose un paso más a la mesa de conferencias. «Y porque sospecho que hay una historia detrás de esas cicatrices que habla exactamente del tipo de coraje que respeta mi gente». El consejero Darren Scales había pasado a lo que David comenzaba a interpretar como una incomodidad extrema y prácticamente podía sentir adiar. La desaprobación de Walsh irradiaba por detrás de él. Definitivamente no era así como se suponía que procederían los primeros contactos diplomáticos. La reina Valen estudió el rostro de David con la intensidad de alguien que había aprendido a leer el engaño en cada gesto y expresión. «Habla de valentía, embajador, pero no sabe nada de política esteriana ni del precio del pensamiento progresista en una sociedad conservadora». «Entonces quizás podrías iluminarme», dijo David, acomodándose en una de las sillas que habían sido dispuestas alrededor de la mesa de conferencias. «Estoy aquí para aprender tanto como para negociar». Por primera vez desde que entró en la cámara, algo que podría haber sido una emoción genuina parpadeó en los rasgos de la reina Valen. «¿Escucharías la historia de la reina con cicatrices? La mayoría de mi propia gente prefiere fingir que no existo». La sonrisa de David se ensanchó ligeramente. «Su Majestad, descubrí que las conversaciones más importantes suelen ser con personas que otros prefieren ignorar». La reina Valen se movió a la silla frente a él con gracia fluida a pesar de sus heridas. Y David notó que cuando ella estaba enfocada en algo más que desafiarlo, sus escamas intactas mostraban indicios de su iridiscencia natural. «Muy bien, embajadora Harrison», dijo, acomodándose en su asiento con la dignidad real intacta a pesar de todo lo que había soportado. «Déjame contarte sobre el precio de creer que el aislamiento debilita una civilización y los estándares de belleza hacen que una sociedad sea cruel». A la mañana siguiente, encontraron a David y la reina Valen en la sala de observación de la estación, compartiendo lo que pasó por desayunando mientras que Kepler 186f giraba lentamente debajo de ellos. David había descubierto que la cocina de Cteran era sorprendentemente compatible con los gustos humanos, aunque todavía estaba aprendiendo a interpretar el significado de los elaborados rituales de presentación de alimentos. «Entre mi gente», explicó la reina Valen, señalando a su propia cara con un tono práctico que no ocultaba del todo el dolor subyacente. «Las básculas cumplen múltiples funciones. Regulan la temperatura corporal, indican estados emocionales y, lo más importante, muestran el estatus social. Cuanto más vibrantes y receptivas sean sus escalas, mayor será su posición en la sociedad». David observó cómo sus escamas sanas restantes cambiaban de plateado pálido a azul intenso mientras hablaba, aparentemente respondiendo a su estado emocional. «Y alguien decidió quitarte esa ventaja». En el Consejo de Valores Tradicionales, ella confirmó que su voz adoptaba el tono cuidadosamente controlado que él comenzaba a reconocer como su forma de hablar sobre eventos traumáticos. «Vieron mi defensa del contacto con otras especies como evidencia de inestabilidad mental. En su razonamiento, ningún teráneo en su sano juicio se asociaría voluntariamente con extraterrestres cuando nuestra propia perfección era claramente superior». La doctora Walsh, que había estado revisando los protocolos diplomáticos en una mesa cercana, levantó la vista de su bloc de datos. «Eso parece una respuesta extrema al desacuerdo político». La risa de la reina Valen fue amarga. «Doctor Walsh, debe comprender que la sociedad terana ha pasado el último milenio convencida de que somos el pináculo del desarrollo evolutivo. La idea de que podríamos beneficiarnos del contacto con otras especies desafía nuestras suposiciones culturales fundamentales sobre superioridad y pureza». David estudió los patrones de cicatrices en su rostro y notó la precisión quirúrgica que sugería que esto no había sido un acto espontáneo de violencia. «Esto se hizo sistemáticamente». «¿Cuánto tiempo tomó?». 6 meses de sesiones semanales», Valen respondió con el tono distante de alguien discutiendo los patrones climáticos. «Lo llamaron terapia correctiva diseñada para ayudarme a comprender la importancia de la armonía estética. Se suponía que los tratamientos con ácido demostrarían cuán feas influencias externas podían hacer hermosa a alguien que alguna vez había sido hermosa. Y no funcionó», observó David.
Por primera vez desde que la conoció, la reina Beilen sonrió, una expresión genuina que transformó sus rasgos marcados en algo que de hecho era hermoso, aunque no en ningún sentido convencional. En realidad, tuvo el efecto contrario. Cuanto más intentaban hacerme fea, más me convencía de que nuestros estándares de belleza eran fundamentalmente defectuosos. Allí Walsh dejó su bloc de datos y se movió para unirse a su conversación. Su Majestad, permítame hacerle una pregunta personal. ¿Los tratamientos causan molestias físicas continuas? Algunos Beilen reconocieron que las escamas dañadas no regulan la temperatura adecuadamente y los polos de tejido cicatricial cuando sonrío o expreso emociones fuertes, pero los efectos psicológicos fueron mucho más devastadores que los físicos. David se encontró estudiando su rostro con la atención analítica que normalmente reservaba para situaciones políticas complejas. Porque cada vez que te miras al espejo, ves la obra de sus manos en lugar de a ti mismo. Exacto. Las escamas de Beilen cambiaron a un púrpura intenso que David comenzaba a asociar con tristeza. Durante meses después de que terminaron los tratamientos, no pude soportar ver mi propio reflejo. Cubrí todas las superficies reflectantes de mis habitaciones y evité las apariciones públicas a menos que fuera absolutamente necesario. ¿Qué cambió?, preguntó gentilmente el doctor Walsh. Una niña, respondió Beilen, suavizando su expresión. Una joven teriana cuyas escamas habían sido dañadas en un accidente industrial. Ella acudió a los tribunales en busca de una compensación para su familia, y los consejeros tradicionales quisieron denegar su petición porque su apariencia se consideraba indecorosa. David sintió que la ira aumentaba en su pecho ante la crueldad casual de tal decisión. Déjame adivinar, los anulaste. Hice más que eso. Me quité la cubierta de la cara por primera vez en público y le dije a la corte que si las escamas dañadas hacían que alguien no fuera apto para ser considerado, entonces tal vez deberían encontrar una nueva reina. Las sanas escamas de Beilen parpadeaban con lo que podría haber sido orgullo. La niña recibió su compensación y yo recibí una nueva perspectiva sobre cómo es realmente la verdadera fealdad, que es lo que el doctor Walsh me sugirió. Usando la apariencia de alguien como excusa para negarle dignidad, Valen dijo simplemente, la verdadera fealdad viene de adentro. Embajador Harrison, proviene de elegir la crueldad sobre la compasión, la conformidad sobre el coraje. David se encontró asintiendo con la cabeza en señal de acuerdo. Eso es notablemente similar a la filosofía humana sobre el tema. Tenemos dicho sobre la belleza siendo la piel y el carácter siendo lo que realmente importa. Sin embargo, su especie también tiene amplias industrias cosméticas diseñadas para ayudar a las personas a alcanzar estándares de belleza artificial, señaló Beilen con aguda inteligencia. ¿No lucha su gente con las mismas contradicciones que nosotros? Absolutamente, admitió David. Pasé mi adolescencia convencida de que era horrible debido a las cicatrices de un accidente infantil. Me llevó años darme cuenta de que a las personas que importaban no les importaba cómo me veía. Las escamas de Beilen cambiaron a plata brillante, lo que David estaba aprendiendo indicaba una intensa curiosidad. ¿Tiene cicatrices? No veo evidencia de daños. David se arremangó la manga para revelar la piel retorcida a lo largo de su antebrazo izquierdo. Legado de un accidente de nave espacial que había terminado con sus sueños de infancia de convertirse en piloto. No tan visibles como las tuyas, pero dieron forma a cómo me vi a mí mismo durante mucho tiempo. ¿Y ahora?, preguntó Beilen, inclinándose hacia adelante con genuino interés. Ahora los veo como recordatorios de que sobreviví a algo difícil y elegí seguir adelante, respondió David. Son parte de mi historia, no el final. La reina Beilen extendió la mano sobre la mesa con cuidadosa deliberación y trazó un dedo a lo largo del borde de las cicatrices de David. Su toque era suave y notó que sus escamas se iluminaban significativamente cuando hacía contacto físico. Sus cicatrices no son feas, embajadora Harrison, dijo en voz baja. Hablan de resiliencia. Haz lo mismo con el tuyo, Su Majestad, respondió David, encontrándose directamente con su mirada. La diferencia es que los tuyos fueron infligidos por personas que deberían haberte protegido, lo que hace que tu supervivencia sea aún más notable. Por un momento, se sentaron en un cómodo silencio, dos personas que habían aprendido a llevar recordatorios visibles de experiencias dolorosas. Entonces la doctora Walsh se aclaró la garganta diplomáticamente. Su Majestad, si puedo preguntarle sobre la situación política, ¿los consejeros tradicionales todavía intentan socavar su autoridad? La expresión de Beilen se endureció y sus escamas volvieron a un gris opaco. Me toleran porque destituir a una reina reinante causaría disturbios civiles, pero se oponen a todas las políticas progresistas que propongo.
Este encuentro con la humanidad es mi intento de demostrar que el contacto externo puede beneficiar a nuestra civilización. ¿Y si estás equivocado?, preguntó David, entonces probablemente enfrentaré cargos formales de traición y la facción progresista que me apoya será eliminada de la política de Citeran durante generaciones. La sonrisa de Beilen era aguda. Como puede ver, embajador, el éxito de estas negociaciones me importa más que la simple cortesía diplomática. David sintió el peso de la responsabilidad acomodándose sobre sus hombros. No se trataba solo de establecer relaciones comerciales o intercambios culturales. Se trataba de demostrar que alguien que lo había sacrificado todo por la causa del progreso no había hecho ese sacrificio en vano. Entonces será mejor que nos aseguremos de que estas negociaciones tengan éxito, dijo simplemente. Las escamas de la reina Beilen se iluminan con su primer indicio de iridiscencia genuina desde que la conoció. De hecho, embajador Harrison, de hecho lo haremos. El biodomo de la estación de investigación había sido diseñado como un espacio de encuentro neutral lleno de plantas de los mundos terrestre y esterano que podían coexistir en el entorno artificial. David se encontró caminando por los senderos del jardín con la reina Beilen la mayoría de las noches, sus sesiones diplomáticas formales se habían convertido en algo más personal e infinitamente más complejo. El Dr. Walsh piensa que estoy comprometiendo mi objetividad, admitió David mientras se detenían junto a una fuente que combinaba la ingeniería humana con la sensibilidad artística de Citera. Probablemente tenga razón. La balanza de Beilen cambió a lo que había aprendido que indicaba diversión. Su doctora Walsh es una mujer sabia. También nos observa desde detrás de las orquídeas lunares, fingiendo catalogar especímenes de plantas. David miró hacia el área indicada y vio a Jennifer parcialmente oculta entre los arbustos en flor, de hecho portando un escáner botánico, pero obviamente enfocada en su conversación. Le preocupa que me esté involucrando emocionalmente con un jefe de Estado. ¿Lo eres?, preguntó Beilen con la franqueza característica. David consideró la pregunta mientras estudiaba su perfil en la iluminación artificial del atardecer. Las cicatrices siempre fueron visibles, siempre serían parte de cómo se le apareció al mundo. Pero se había dado cuenta de otras cosas. La inteligencia en sus ojos, la forma elegante en que se movía, la fuerza que irradiaba de ella a pesar de todo lo que había soportado. Sí, dijo simplemente, aunque no estoy seguro exactamente de qué tipo de participación se trata. Beilen se volvió para mirarlo completamente, sus escamas restantes mostrando el azul profundo que había aprendido significaba que estaba pensando cuidadosamente. En la cultura esteriana, las conexiones emocionales entre individuos de diferentes especies se considerarían pares. Otra señal de la inestabilidad mental que mis enemigos dicen que poseo. ¿Y tú qué opinas? Creo que Beilen dijo lentamente que he pasado tantos años diciéndome que era horrible que olvidé lo que se sentía cuando alguien me miraba con genuina calidez. Es desorientador. Caminaron en un silencio agradable hacia una sección del jardín donde crecían rosas de tierra junto a flores de cristal teranas. Las dos especies de alguna manera se complementan entre sí a pesar de sus orígenes alienígenas. Beilen David dijo que usaba su nombre sin títulos formales por primera vez. ¿Puedo preguntarte algo personal? Me has estado haciendo preguntas personales durante días. Ella respondió con lo que podría haber sido humor. ¿Por qué pedir permiso ahora? Porque este es diferente. David dejó de caminar y se volvió hacia ella. Cuando te miras en los espejos ahora, ¿qué ves? La pregunta claramente la tomó desprevenida. Sus escamas parpadeaban rápidamente en varios colores antes de asentarse en el gris pálido que indicaba malestar emocional. Veo a la reina con cicatrices, dijo finalmente. Veo la evidencia física de mis elecciones políticas y el recordatorio visual de que nunca puedo ser lo que mi gente considera hermoso. Eso es lo que ves, dijo David amablemente. Pero eso es lo que realmente hay. La expresión de Beilen se quedó perpleja. No entiendo la distinción. David señaló hacia la fuente cercana cuya superficie creaba un espejo perfecto en el agua quieta. Mira, David, prefiero no hacerlo. Por favor, solo mira y dime qué ves. No lo que crees que deberías ver o lo que otros te han dicho que veas. ¿Qué hay realmente allí? Beilen se acercó a la fuente de mala gana, sus escamas mostraban los colores apagados de la ansiedad y el viejo dolor. Se inclinó sobre la superficie del agua y miró su reflejo durante un largo momento. Veo daños, dijo en voz baja. Veo pruebas de que no fui lo suficientemente fuerte como para evitar que me lastimaran. Mira de nuevo, dijo David, moviéndose para pararse a su lado. Entonces, sus reflejos aparecieron juntos en el agua. Veo a alguien que sobrevivió a la tortura sistemática y aún así eligió luchar por lo que creía.
Veo a alguien que soportó meses de crueldad deliberada y salió fortalecido en lugar de quebrantado. Las escamas de Balen comenzaron a cambiar, mostrando destellos de color que no habían aparecido desde su primer encuentro. ¿Ves esas cosas cuando miras mis cicatrices? Veo esas cosas cuando te miro, corrigió David. Las cicatrices son solo una parte de tu historia, no toda la narrativa. Por primera vez desde que la conocía, las escamas dañadas de Balen mostraban un indicio de su iridiscencia original, como si respondieran a las emociones que había mantenido enterradas durante años. El doctor Wall se acerca, murmuró Balen, aunque no se alejó de la fuente. Creo que ella está preocupada por nuestra consulta privada extendida. De hecho, Jennifer caminaba hacia ellos con un paso decidido de alguien que había decidido que el protocolo diplomático requería una intervención inmediata. Embajadora Harrison, dijo formalmente cuando se comunicó con ellos, necesito hablar con usted sobre el calendario de negociaciones de mañana. En privado, David. Jennifer, la reina Balen y yo estábamos desarrollando una relación personal que podría comprometer a toda la misión diplomática, interrumpió Jennifer. Su Majestad, con el debido respeto, mi gobierno envió al embajador Harrison aquí para establecer relaciones formales entre nuestra especie, no para proporcionar validación personal para las necesidades emocionales individuales. Las escamas de Balen se oscurecieron inmediatamente a su gris opaco anterior y David sintió que la ira le invadía por la crueldad casual de las palabras de Jennifer. Doctor Walls, dijo con peligrosa calma, está fuera de lugar. Lo estoy. Porque desde donde estoy parado, parece que estás usando tu posición como diplomático para interpretar a un terapeuta con alguien que claramente tiene un trauma psicológico significativo. Eso no es solo poco profesional, es potencialmente dañino para ambos. La reina Balen se levantó a su altura máxima cada centímetro de la autoridad real a pesar de sus heridas. Doctora Walls, habla de trauma psicológico como si me descalificara para establecer conexiones con los demás. ¿Crees que las personas dañadas deberían permanecer aisladas? Creo que mezclar las relaciones personales con las negociaciones diplomáticas crea conflictos de intereses que no sirven bien a nadie, respondió Jennifer, aunque su tono se había vuelto menos agresivo. Su Majestad, claramente es un líder extraordinario que ha superado una tremenda adversidad. Pero el trabajo del embajador Harrison es representar los intereses de la humanidad, no brindar apoyo emocional para su proceso de curación personal. David se encontró atrapado entre dos personas a las que respetaba. Ambos haciendo puntos válidos que no pudieron conciliarse fácilmente. La misión diplomática era importante, potencialmente crucial para el futuro de ambas especies. Pero la conexión que había formado con Balen se sentía igualmente importante en formas que todavía estaba tratando de entender. Quizás dijo Balen en voz baja, el doctor Walls tiene razón. Puede que esté buscando la validación de la primera persona en años que me haya mirado sin inmutarse. Eso es injusto para el embajador Harrison y potencialmente perjudicial para la diplomacia en general. Metas. Balen, no. Dijo David con firmeza. Las preocupaciones de Jennifer sobre los límites profesionales son válidas, pero eso no significa que lo que se está desarrollando entre nosotras esté mal o no sea saludable, ¿verdad? Las escamas de Balen han vuelto a su embotamiento anterior. ¿Cómo puedes estar seguro de que no estás simplemente respondiendo a la compasión en lugar de a la atracción genuina? ¿Cómo puedo estar seguro de que no me estoy aferrando a la primera bondad que he experimentado en años? Las preguntas flotaban en el aire entre ellas, complejas y dolorosas, y sin respuestas fáciles. David miró a las dos mujeres. Jennifer con su preocupación profesional y argumentos lógicos, Balen con su vulnerabilidad cuidadosamente controlada y años de dudas acumuladas. No puedo estar seguro, admitió David finalmente. Pero sé que cada conversación que hemos tenido me ha hecho respetarte más, no menos. Sé que tu inteligencia y fuerza me atraen más de lo que cualquier característica física podría. Y sé que descartar esta conexión por miedo o precaución profesional sería el tipo de desperdicio que ninguno de los de nuestra especie puede permitirse. Las escamas de Balen parpadeaban con el más leve toque de color. ¿Y si su misión diplomática fracasa porque eligió los sentimientos personales por encima del deber profesional? David sonrió, con la expresión cargada de toda la calidez y certeza que había sentido desde su primer encuentro. Entonces al menos fracasaré por las razones correctas. La crisis llegó 3 días después en forma de un crucero de batalla Cteran que abandonó el hiperespacio sin previo aviso. Su enfoque agresivo activó todos los sistemas de alarma de la estación de investigación. David se encontró en el centro de mando observando exhibiciones tácticas mientras la reina Balen estaba a su lado, con sus escamas mostrando el negro intenso que indicaba miedo mortal.
Transmisión entrante, anunció el oficial de comunicaciones de la estación. Es de la nave esteriana. Exigen la extradición inmediata de la reina Beilen para enfrentar cargos de traición e incompetencia mental. David sintió que le caía el estómago al darse cuenta de lo que esto significaba. ¿Cuánta autoridad tienen? Basta, respondió Beilen en voz baja, su voz llevaba la resignación de alguien que siempre había sabido que llegaría este momento. El Consejo de Valores Tradicionales obviamente ha decidido que mi misión diplomática representa una amenaza demasiado grande para su estructura de poder. La pantalla principal se activó para mostrar a un hombre citerán cuyas elaboradas túnicas y abundantes decoraciones a escala lo marcaban como de alta nobleza. Sus escamas eran de oro vibrante y carmesí que indicaban autoridad absoluta, y su expresión irradiaba el tipo de fría certeza que pertenecía a alguien que nunca había cuestionado su propia rectitud. Soy el alto consejero ZTH, anunció la figura, hablando en nombre del gobierno legítimo del colectivo esteriano. La persona que se hace llamar Reina Beilen es una traidora a su especie y una fugitiva de la justicia. Exigimos su rendición inmediata. El doctor Walsh apareció al hombro de David. Su expresión sombría mientras revisaba las implicaciones legales en su bloc de datos. David, tienen un reclamo legítimo bajo la ley interestelar. Estamos en un espacio neutral y ellos son su propio gobierno solicitando la extradición por cargos que obviamente tienen motivaciones políticas, respondió David, aunque sabía que Jennifer tenía razón sobre las complejidades legales. La motivación no importa si los cargos son técnicamente válidos, dijo Jennifer a regañadientes. Y negarse a entregarla podría interpretarse como un acto de guerra. La reina Beilen se adelantó para dirigirse directamente a la pantalla, su postura no revelaba ninguno de los temores que sus escamas habían traicionado momentos antes. Alto consejero ZTH, soy el gobernante legítimo del colectivo Terán, confirmado por la ley antigua y la aclamación popular. ¿Qué autoridad reclamas para anular mis decisiones soberanas? La autoridad de un pueblo que se niega a ver a su reina destruir su civilización a través de la contaminación alienígena, respondió ZTH con viciosa satisfacción. Tu apariencia por sí sola demuestra cómo el contacto con especies inferiores corrompe la pureza citerán. Te has vuelto tan feo por fuera como tus pensamientos traicioneros te han hecho por dentro. David sintió que la rabia le invadía por la crueldad casual de la declaración, pero fue la reacción de Beilen lo que realmente lo conmocionó. En lugar del dolor o la vergüenza que esperaba, sus escamas de repente brillaron con una iridiscencia brillante mientras la furia pura abrumaba sus controles emocionales. Especie inferior, dijo, con su voz llevando el mando real a pesar de su obvia ira. Gran consejero, hablas desde la ignorancia. He pasado semanas conversando con seres cuya compasión e inteligencia superan con creces todo lo que he presenciado en nuestra propia civilización supuestamente superior. Verá, ZTH hizo un gesto dramático a su audiencia fuera de la pantalla. Ella admite abiertamente preferir la compañía alienígena a su propia gente. La corrupción es total. David tomó una decisión que probablemente pondría fin a su carrera diplomática y posiblemente iniciaría un incidente interestelar. Entró en el rango de transmisión y se colocó deliberadamente al lado de la reina Valen. Hola, consejero C, dijo formalmente. Soy el embajador David Harrison en representación del gobierno de la Tierra Unida. Por la presente solicito formalmente asilo político para la reina Beilen en virtud de la Declaración Universal de Derechos Sensibles. El silencio que siguió fue ensordecedor. La doctora Walsh hizo un sonido ahogado detrás de él que sugería que estaba calculando las ramificaciones políticas en tiempo real. El alto consejero Stales cambió de varios colores que David sospechaba que no eran educados. ¿Concederías asilo a un criminal conocido?, exigió Seth. Le otorgaría asilo a un líder visionario cuyo único crimen fue creer que la cooperación sirve mejor a la civilización que el aislamiento, respondió David. Y le recordaría al alto consejero que amenazar con una acción militar contra una estación diplomática en el espacio neutral viola aproximadamente 15 tratados interestelares. La reina Beilen se volvió para mirarlo, sus escamas mostraban la brillante plata que indicaba un profundo shock. David, no puedes hacer esto. Estás destruyendo todo por lo que hemos trabajado. No, dijo David en voz baja. Estoy demostrando que algunas cosas son más importantes que la conveniencia política. La imagen del alto consejero Z se inclinó amenazadoramente hacia adelante. Embajador Harrison, usted se convierte en enemigo del colectivo esteriano. Recordaremos esta interferencia. Estoy seguro de que lo harás, respondió David con calma. Pero lo recordarás desde una posición de creciente irrelevancia a medida que los citeranos progresistas se den cuenta de que tienen alternativas a tu gobierno autoritario.
La transmisión se cortó abruptamente, dejando el centro de mando en un intenso silencio. David podía sentir el peso de las escaleras de todos, pero era la reacción de Baylen lo que más le importaba. Acabas de cometer un suicidio político, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Valió la pena sacrificar tu carrera, tu reputación, todo por lo que has trabajado para evitar que asesinaran a alguien cuyo único crimen fue tener el coraje de imaginar un futuro mejor. David interrumpió a Baylen. He pasado toda mi carrera diplomática tratando de construir puentes entre civilizaciones. Tú eres el puente. Dejar que te destruyan sería el mayor fracaso de mi vida. Las escamas de la reina Baylen brillaban con colores que David nunca había visto antes. Azules brillantes, morados y dorados que hablaban de emociones demasiado complejas para las palabras. Para la primera vez desde que la conoció, se veía verdaderamente radiante de belleza en formas que no tenían nada que ver con la perfección física y todo que ver con la fuerza del espíritu brillando a través de sus ojos. ¿Renunciarías a todo por alguien que conoces desde hace menos de 2 semanas? Ella preguntó. Renunciaría a todo por alguien que represente la mejor posibilidad para el futuro de nuestras 2 especies, respondió David. Y sí, lo haría por alguien por quien he llegado a preocuparme más de lo que probablemente debería. La doctora Walsh se aclaró la garganta diplomáticamente. David, la solicitud de asilo necesitará la aprobación formal del Comando Terrestre. Y el crucero de batalla esteriano mantiene posición justo fuera de nuestro perímetro defensivo. Entonces será mejor que comencemos a trabajar en nuestros argumentos legales, dijo David, finalmente alejándonos de Baylen para abordar las preocupaciones prácticas. Jennifer, necesito que contactes al Comando Terrestre y expliques la situación. Enfatiza el valor de inteligencia de tener un líder Terran cooperativo trabajando con nosotros. ¿Y qué pasa con la amenaza inmediata? Preguntó Jennifer, señalando hacia la exhibición táctica. No atacarán, dijo Baylen con tranquila confianza. El alto consejero C es muchas cosas, pero no es lo suficientemente estúpido como para iniciar una guerra por un individuo. Se retirará y comenzará a planear una campaña de propaganda para desacreditarme entre nuestra gente. Durante las horas siguientes, David observó cómo su carrera diplomática esencialmente se evaporaba en una serie de comunicaciones cada vez más frenéticas con el Comando Terrestre. La solicitud de asilo fue aprobada, pero su autorización para llevar a cabo más negociaciones fue revocada en espera de una revisión formal de sus acciones. Entonces, ¿qué pasa ahora? Preguntó Baylen mientras se sentaban en la sala de observación observando cómo el crucero de batalla Esteran finalmente se retiraba a una distancia segura. Ahora presento mi renuncia y solicito la asignación a la Autoridad de Asentamiento de Refugiados, respondió David. Resulta que hay muchos sirios que han estado buscando asilo silenciosamente de su gobierno tradicional. Alguien necesita ayudarlos a navegar el proceso. Baylen Skulls mostró que los cálidos dorados y verdes que había aprendido indicaban satisfacción. Trabajarías con refugiados. Los exdiplomáticos no suelen elegir esos puestos. Exdiplomáticos que han aprendido que las conexiones individuales importan más que las abstracciones políticas. David corrigió. Además, tengo buena autoridad de que habrá un notable defensor de Citerian trabajando en el mismo campo. Baylen sonrió, la expresión transformó sus rasgos marcados en algo que irradiaba alegría genuina. Asumes que elegiría trabajar con refugiados en lugar de intentar reclamar mi trono. Supongo que elegirías ayudar a las personas que más lo necesitan en lugar de luchar por una corona que conlleva la obligación de gobernar a las personas que intentaron destruirte, respondió David. Aunque podría estar equivocado. No te equivocas, dijo Baylen en voz baja. He pasado años tratando de cambiar la sociedad esteriana desde adentro, luchando contra las tradiciones que valoran la conformidad por encima de la compasión. Quizás sea hora de intentar construir algo nuevo en lugar de reparar algo roto. Dr. Walsh apareció en la entrada portando un bloc de datos y con la expresión de alguien que había estado lidiando con complicaciones burocráticas durante horas. David, tengo actualizaciones del Comando Terrestre. La posición oficial es que sus acciones fueron diplomáticamente irregulares pero moralmente justificadas. Está siendo reasignado para dirigir el nuevo programa de integración de refugiados interespecies y el estatus de Reina Baylen. Asilo completo otorgado con una oferta para servir como enlace cultural senior para los servicios de integración de Esteran. La expresión de Jennifer se suavizó. También quieren que les diga que los informes preliminares sugieren que varias docenas de familias esterianas están solicitando asistencia para la reubicación. Aparentemente, la noticia de la exitosa solicitud de asilo de la reina se ha extendido a través de sus redes progresistas.
Las escamas de Bailen se iluminaron con la brillante iridiscencia que David había llegado a asociar con la esperanza y la determinación. Decenas de familias eligen la libertad por encima de la conformidad. Quizás mi exilio logre más de lo que jamás pudo mi reinado. ¿Tu exilio?, preguntó David. ¿Es así como ves esto? No, respondió Bailen, extendiéndose sobre la mesa para tomar su mano. Lo veo como elegir la autenticidad sobre la aceptación, el amor sobre el miedo y la asociación sobre el aislamiento. David sintió que el calor se extendía a través de él ante sus palabras y su caricia. ¿Y qué ves cuando te miras en los espejos ahora? Bailen se puso de pie y se dirigió a la ventana reflectante de la sala de observación, estudiando su reflejo contra el telón de fondo de las estrellas. Sus escamas cambiaban a través de un complejo patrón de colores que hablaba de una emoción profunda y una dura autoaceptación. Veo a alguien a quien le dijeron que era fea y eligió redefinir la belleza, dijo en voz baja. Veo a alguien que perdió una corona pero ganó la libertad de elegir su propio camino. Y veo a alguien que aprendió que lo más hermoso en cualquier universo es el coraje de amar y ser amado auténticamente. David se unió a ella junto a la ventana, sus reflejos uno al lado del otro contra la infinita oscuridad del espacio. Las cicatrices ya no duelen, ¿verdad? A veces lo hacen, admitió Bailen. Pero ahora, cuando duelen, recuerdo que son una prueba de que sobreviví a algo terrible y elegí seguir luchando. No son marcas de fealdad. Son insignias de coraje. Bien, dijo David, poniendo su brazo alrededor de sus hombros y sintiéndola apoyarse en su calor. Porque cuando te miro, veo a la persona más hermosa que he conocido. No a pesar de tus cicatrices, sino incluyéndolas. Son parte de lo que te hace ser quien eres. Las escamas de Bailen ardían con colores tan brillantes que proyectaban patrones de arcoíris en las paredes de la sala de observación. David Harrison, o eres el diplomático humano más sabio de la galaxia o el tonto más optimista. Probablemente ambos, admitió David con una sonrisa. Pero soy tu tonto si me tienes. Mientras puedas tolerar a una ex reina con cicatrices con ideas revolucionarias y una tendencia a discutir con figuras de autoridad, respondió Bailen. Así que para siempre, dijo David, y se inclinó para besarla. 6 meses después, David se paró en la bahía de llegadas del nuevo centro de procesamiento de refugiados de Ginebra, observando cómo otro transporte lleno de familias cteranas desembarcaba para comenzar una nueva vida en el espacio humano. Al lado él, Bailen coordinó con los especialistas en integración, sus escalas mostraban los cálidos dorados y verdes de alguien que había encontrado su verdadera vocación. La familia Morrison necesitará apoyo adicional, le estaba explicando a uno de los consejeros. Su hija menor resultó herida en las ceremonias tradicionales de corrección antes de escapar. Necesitará tratamiento médico y asesoramiento psicológico. David observó su trabajo con silencioso orgullo, maravillado de cómo alguien que había sido torturado sistemáticamente por defender la compasión se había convertido en el defensor más eficaz de los derechos de los refugiados en la galaxia. Sus cicatrices aún visibles siempre serían parte de su apariencia, pero ya no dominaban como la veía la gente. En cambio, se han convertido en símbolos de supervivencia y resistencia que inspiraron a otros a creer en la posibilidad de cambio. El Consejo Z afirma que los movimientos de refugiados son evidencia de manipulación humana de la política interna de Citeran. Dear Walls informó que se unió a ellos con las últimas sesiones informativas de inteligencia. Ella había solicitado la reasignación al programa de refugiados y afirmó que la verdadera diplomacia ocurría a nivel individual en lugar de en conferencias formales. Que reclamen lo que quieran, respondió Bailen. Sus escamas mostraban los divertidos morados que indicaban que encontró algo genuinamente divertido. Cada familia que elige la libertad sobre la conformidad demuestra que su autoridad se basa en el miedo en lugar de la legitimidad. Hablando de eso, Jennifer continuó, tengo un mensaje personal para usted, Su Majestad. De alguien que se hacía llamar Princesa Tira de las provincias orientales, las escamas de Bailen cambiaron a plata brillante, sorpresa y esperanza. Tira logró transmitir un mensaje. ¿Qué dice ella? Que el movimiento progresista ha ganado un apoyo significativo desde su asilo y que varios gobernadores provinciales están implementando silenciosamente políticas de integración basadas en las historias de éxito del programa de refugiados, respondió Jennifer. Ella también dice, y cito, dile a la reina con cicatrices que sus cicatrices se han vuelto hermosas para aquellos con ojos para ver. Las escamas de Bailen ardían con todo el espectro de colores, creando patrones tan hermosos que otros refugiados en la bahía de llegada se detuvieron a mirar con asombro. David había aprendido que cuando los esteranos experimentaban una alegría profunda, su iridiscencia natural se volvía casi luminosa. Está funcionando, susurró.
La gente está eligiendo la compasión sobre la crueldad, la comprensión sobre los prejuicios. La revolución está sucediendo una familia a la vez. David la rodeó con el brazo, sintiendo el calor de su satisfacción irradiando a través de sus escamas. ¿Sabes cuál es la parte más hermosa? ¿Qué? Eres exactamente quien siempre debiste ser, dijo David simplemente. Las cicatrices no cambiaron tu naturaleza esencial. Simplemente revelaron la fuerza que estuvo allí todo el tiempo. Vilen se inclinó en su abrazo, sus escamas se posaron en el cálido y constante resplandor que indicaba una profunda felicidad. Y tú, David Harrison, me has enseñado que la verdadera belleza no se trata de la perfección. Se trata de autenticidad, coraje y la voluntad de amar a alguien exactamente como es. A su alrededor, el centro de procesamiento de refugiados zumbaba con actividad mientras docenas de familias comenzaban el proceso de construir nuevas vidas libres de las limitaciones de las sociedades que valoraban la conformidad por encima del valor individual. Y en el centro de todo, dos personas que habían encontrado la belleza en lugares inesperados continuaron el trabajo de demostrar que el amor realmente podía vencer los prejuicios, una sonrisa a la vez.